Morillo de Tou es un centro de vacaciones situado en el Pirineo aragonés, muy cerca de Ainsa, en Huesca, a tan solo 4 kilómetros de esta villa medieval. Las primeras noticias que hay sobre esta población se remontan al siglo XVI, en donde se describe un núcleo poblacional rodeado de una muralla. Por su ubicación en la confluencia de los ríos Ara y Cinca, podemos decir que está en la puerta de entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y de cualquiera de los 4 valles que lo conforman: Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuaín. También se accede fácilmente al Parque Natural de la Sierra de Guara. Por ello resulta ideal para pasar unas vacaciones en un ambiente de turismo rural de montaña, con la posibilidad de realizar múltiples y variadas excursiones, practicar senderismo, deportes de aventura, rafting o barranquismo y otras actividades. ¡Corre, corre! Pues todos los años nos cogemos el coche y nos venimos de Córdoba para aquí. Y nada, y da igual los kilómetros que haya, que merece la pena. Luego llegar aquí es como si llegase a tu pueblo. Me gusta el ambiente que hay, me gustan los amigos que tengo de hace muchísimos años, los que los veo aquí de año en año. Me gusta, pues, no sé, la gente que lleva el camping, que es una empresa pero otra cosa, es muy familiar. Cómo te tratan, cómo te atienden. Pues nada, ¿necesitas? De acuerdo. ¡Ay! Ya me perdonaréis. Bueno, ¿qué curso vamos a tener este año? Cuantísima gente. ¡Lo daremos por válido de momento! ¡Soldados! ¡Formación en rombo! Morillo de Tou lo que te ofrece es estar unas vacaciones como en casa. Te ofrece estar en un entorno muy agradable, muy tranquilo, realmente en un entorno rural. Es un pueblo recuperado. Es un pueblo recuperado con mucho cariño y son sensaciones que se transmiten y que nuestros visitantes, nuestros amigos perciben y les permiten efectivamente estar en unas vacaciones como si estuviesen en su casa. Morillo es también establecimiento colaborador del Centro BTT Ainsa Pirineos y del Geoparque de Sobrarbe. Dispone de una amplia variedad de alojamientos y servicios a disposición del visitante durante todo el año: camping, bungalows, apartamentos, hostales, albergues, restaurante, sala de conferencias, piscina o animación infantil. Sus instalaciones están enfocadas y preparadas para acoger diversos tipos de clientes: familias que quieren viajar con niños, grupos de amigos, centros educativos que programan un viaje de estudios, empresas interesadas en organizar vacaciones para el personal, cursos de formación, bodas, bautizos, comuniones, congresos y un largo etcétera. Morillo de Tou es también un pueblo recuperado, pues sus tierras, al igual que las de otros pueblos de la comarca de Sobrarbe y del Pirineo en general, fueron expropiadas en los años 60 para el recrecimiento del embalse del Mediano. En 1985, por iniciativa del sindicato Comisiones Obreras Aragón, se comenzó la reconstrucción y rehabilitación que, tras muchos años de esfuerzo, ha dado lugar a este encantador centro turístico abierto a todo el público.